Esta pareja estaba de excursión en los Montes Apalaches. Ese día se habían levantado temprano para hacer todas sus cosas, pero nunca se imaginarían que los acontecimientos cambiarían sus vidas para siempre. Did you hear that, honey? Yeah. Okay, here's what's going on, guys. As you can see, my beautiful bride, Giggly Girl, and myself are out here working this morning. She is potting up oak trees that we're growing from acorns. Look at this. We've put thousands and thousands of acorns in this certain garden plot, okay? But now here's what we're really doing and here's what you're doing. I'm just gonna tell you right now, our phone battery's low, it might die. We're hoping we can get about 12 minutes worth of recording out of this. And watch back here and listen. Here's what you're doing. You are giving timestamps. You're saying specifically what you saw and specifically what you heard. We're cutting it up for two reasons, not just for super duper dry firewood, because it is super duper dry, but because we're tired of somebody or something using this to creep behind and peek out of to watch us over at our house. So I came out this morning, started cutting this thing up. She came out, started potting up the plants. And as I was cutting this thing up, something up in this area obviously is not very happy about it. I've been hearing angry grunt type growls, okay? So, Comparten distintos disturbios bastante extraños que han estado ocurriendo en los últimos días. Hartos de esta situación, deciden pedirle ayuda a todos sus seguidores. Para este punto, te pido que le subas volumen a tu teléfono móvil o televisor y prestes mucha atención a lo que se escucha. Did you sound hear like that? it's screaming at me, yeah. Oh, wow. As soon as I start this, no? Yeah. Unos extraños gritos se escuchan de algún lugar proveniente del bosque. Aterrorizados por lo que ocurrió, deciden entrar a la tienda y revisar las imágenes. En la noche, al estar acampando, dejaron una pequeña cámara trampa muy cerca, y esto fue lo que pudo captar. Al principio todo parecía ir normal, hasta que ocurre algo extraño luego de las 2 de la mañana. Mira la esquina superior izquierda. Una extraña sombra humanoide de ojos brillantes se acercó justo detrás de la tienda y solo fue captado por el lente de la cámara. ¿Crees tú que esta pareja logró tener un contacto con lo desconocido en los Montes Apalaches? Cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú, y si conoces algún otro caso ocurrido en este lugar, házmelo saber también para traerlo en un próximo video.
Ahora veremos lo que ocurrió en una de las cabañas cerca de los Montes Apalaches cuando un padre se encontraba jugando con sus hijos en el patio. Él estaba grabando para pasarle el video a su esposa cuando de repente ve a su pequeña hija jugando con algo extraño al fondo. Dad, look at Carlin. Get up here, Carly! What the hell was that? The hell was that? Su hermano le informa al padre que su hermana Carly llevaba varios minutos jugando detrás de estas macetas. El padre, al notarlo, fija la cámara en esa dirección y puede ver cómo su pequeña hija está jugando con lo que parece ser una mujer con extrañas extremidades y de aspecto aterrador. La niña, al correr hacia el padre, le dice que estaba jugando. Él va a inspeccionar y, para su sorpresa, no encuentra nada. Esta es una evidencia más de las eventualidades paranormales que ocurren en los Montes Apalaches. Pero cuéntame tú qué piensas de estos casos en los comentarios. El siguiente clip pertenece a un usuario de TikTok que se encontraba rediseñando la antigua casa de la abuela de su mujer. Y en esta grabación se pudo haber topado con algo verdaderamente inquietante. El video original que se ha hecho viral, el usuario explica que después de un día de construcción, nota algo. La casa había estado completamente vacía durante años, destrozada hasta los pisos y las paredes, pero al salir vio que las persianas de la ventana se movían. Sin embargo, el hombre insiste que la casa estaba completamente vacía. En un video explica que después de ver el video, nuevamente entró a la casa y revisó cada rincón y no encontró a nadie ni nada dentro de esta. Pero esto solo sería el inicio, ya que en otro clip nos comparte que compró una pequeña cámara de juguete pensada para que sus hijos tomaran fotos familiares divertidas. Pero un día, revisando las fotos, encontró algo que le heló las... Una de las fotos mostraba un rostro fantasmal distorsionado. Al principio se lo tomaron a broma, pero al mostrárselo a su suegra, ella se quedó paralizada y sorprendida por lo que estaba viendo. Dijo que el rostro era muy parecido al de su abuela, una mujer que había fallecido décadas atrás. Finalmente, encontraron la única imagen existente de ella, y el parecido es realmente aterrador e innegable. Pero esto se vuelve aún más aterrador cuando nos comparte otra actualización que marcó el inicio de todo. Tomada en la misma propiedad, la imagen muestra a su hija pequeña de pie junto a una puerta, estirando la mano hacia arriba como si la estuviese entregando algo a alguien que está junto a ella y no se puede ver. Si nos percatamos bien, se puede distinguir lo que parece ser una mano que está tomando la mano de la niña. La familia insiste que no había más nadie en ese momento en el lugar. Pero, ¿qué crees tú que esté pasando dentro de esta propiedad? ¿Acaso se trata del fantasma de la abuela que había perecido décadas atrás? ¿O se trata de algo más siniestro? ¿Tú qué piensas? El siguiente registro es realmente curioso y ocurrió en Brasil, a una pareja de ancianos que se encontraban en una granja muy alejados de cualquier pueblo o ciudad. Ellos afirman que una noche, estando terminando de trabajar, vieron un ser luminoso cerca de una zona boscosa, por lo que el anciano sacó su teléfono móvil y comenzó a tomar fotografías para registrar lo que sus ojos estaban viendo, y esto fue lo que captó.
Clareia a floresta toda. Isso aqui é uma foto mesmo tirada, foto não é? tirada. Isso é real. Não pode o negócio desse como que é. Tá com ela. A Cida falou, escuta. Mata, ele tem quase 3 metros de altura. Olha ele ali, ó. Olha lá ele lá, tá vendo? Olha, isso aqui é foto que É tiraram. foto que eu tirei. Você... Lá na floresta que eu vou. Ele é um ser que aparece... Na floresta. Olha isso aqui. São guardiões da mata, Tem né? guardião. Pega, guardião da mata. Tem guardião do morro também. Entendeu? Ele aparece na boca da noite. Aquele assim, que faz... parece uma... que tá esganado é guardião do morro. Olha essa foto aqui, ó. Você. E a do anjo. Passa do anjo. Vocês dois. Olha só. Humberto Uma e foto e isso aqui, ó. Primero vemos cómo nos muestra lo que parece ser es un ser humanoide luminoso que apareció cerca de su casa y nos dice que este desapareció en un instante. Pero no solamente mostró esa fotografía que ha impactado a miles de usuarios en internet, sino que también afirma que en otra ocasión logró tomar varias fotografías a un objeto volador no identificado. Estas dos evidencias son realmente impactantes y ellos afirman que todo lo que está registrado es 100% real. Pero cuéntame tú en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. ¿Será acaso que estos ancianos en Brasil lograron tener un contacto extraterrestre o se trata de algo más sobrenatural? Durante muchos años hemos tratado este tema y sin duda alguna es uno de los más extraños e inquietantes que hemos podido tratar. Los fallos en la realidad, distorsión en la Matrix. Son esos documentos que nos hacen pensar en si vivimos en una simulación o no. El clip a continuación ocurrió en algún lugar de la India, cuando un usuario de TikTok que se dedica a grabarse en las calles bailando, captaría algo que dejó a su audiencia realmente impactada. Presta atención a ver si lo puedes notar. Mientras el hombre se encontraba bailando una coreografía para sus redes sociales, la cámara logró captar por un segundo a una mujer que venía detrás y en un parpadeo desaparece. Hemos analizado detalladamente el video y no hay forma ni manera de que esta mujer desaparezca así como por arte de magia. E incluso miles de usuarios piensan que esto podría tratarse de un efecto visual o incluso una edición bien elaborada. Pero el usuario que comparte este video menciona que en el momento no lo notó, sino cuando se encontraba editando el video para postearlo, por lo que le pareció sumamente extraño. ¿Piensas tú que estemos ante otra evidencia más de un fallo en la realidad? Déjame tu opinión en la sección de comentarios. Te invito a unirte a los miembros del canal. Encontrarás ventajas únicas para ti, como un chat privado conmigo en Telegram, además de tener otras ventajas. Entérate de ellas aquí abajo dándole al botón de unirse a los miembros del canal. También recuerda que tu apoyo es importante, así que comparte, comenta y deja un buen like para así seguir creando contenido para tu entretenimiento. El siguiente video ocurrió en San Francisco, Villa Luna, hace más de 10 años y fue reportado por la televisión. El hecho que vemos aquí es realmente espeluznante, ya que se trata de un grupo de niños quienes se encontraban realizando una práctica de fútbol a plena luz del día. Según en este clip, fue logrado captar lo que parece ser un fantasma de cuerpo completo. Presta mucha atención a la grabación. VHS, pagka-transfer ko, ba yung nakita ko may itim na dumaan. Eh sabi ko ba, ano kaya yung itim na dumaan? Ni-rewind ko. Yung player namin may slow-mo. Nung pinlay ko na ulit, nung pag-slow mo, nagulat ako merong batang dumaan o basta nakaitim siya. Mga ano. Eh yun talagang doon lang ako nakapokus. Tignan ko lang sila isa-isa ganon. Wala akong nakita na isa man dumaan na ano. Upang makatiyak. Como podemos ver, lo que parece ser un niño de tez morena aparece corriendo de un extremo a otro en la grabación. En esta pequeña comunidad afirman que este niño no pertenece a ninguna familia e incluso analistas de los medios de comunicación, tanto expertos del mundo paranormal que han visto el video, dicen que este no posee sombra. E incluso el entrenador como los niños que fueron entrevistados por este grupo de periodistas que fueron al lugar mencionan que este niño o esta aparición que vemos en pantalla
realmente no estaba allí, solo fue visto por el lente de la cámara. Pero analiza el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. El siguiente video es realmente espectacular, ya que el post en Reddit menciona que durante varios años su familia ha sido perturbada por distintas brujas y nahuales en una región en México, por lo que decidieron comenzar a realizar distintas oraciones de rosarios para alejar dichas entidades de la casa. La grabación fue hecha en el año 2000 por una cámara Handycam, donde se puede ver lo que parece ser una bruja acercarse a la casa mientras esta familia estaba rezando. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos del mal. Se puede ver cómo esta supuesta bruja o nahual se acerca a la casa, pero se mantiene alerta y solamente decide retirarse, ya que el poder de la oración parece hacer efecto en ella. Pero como te dije, esta grabación es demasiado espectacular. Muchos de los que han visto este video dicen que puede tratarse de un clip de una película o incluso un montaje, pero esa decisión te la dejo a ti en los comentarios de este video. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.